Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que sinceramente nos va a volar la cabeza. Si han estado siguiendo el mundo del espectáculo turco, o si simplemente son fans de estas dos personalidades increíbles, saben de quién vamos a hablar hoy. Sí, señores y señoras, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han estado en boca de todos por un tiempo, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucho revuelo, lo que Hande Erçel dijo sobre el matrimonio, y cómo creemos que Kerem Bürsin podría reaccionar a estas sorprendentes declaraciones. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de empezar con toda la carne en el asador, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse justo ahora. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, contenido que sabemos que les encanta. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. No queremos que se pierdan nada de este chismecito jugoso. Bueno, entremos de lleno en lo que nos trae aquí. Hande Erçel, esa estrella deslumbrante y talentosa que ha cautivado a millones, recientemente hizo unas declaraciones que han dejado a muchos pensando, y sobre todo, especulando sobre la posible reacción de su expareja, el carismático Kerem Bürsin. Sabemos que su relación fue una de las más comentadas y queridas, y aunque ya no estén juntos, el interés en sus vidas y opiniones sigue siendo altísimo. Las palabras de Hande sobre el matrimonio han sido interpretadas de diversas maneras. Por un lado, algunos las ven como una señal de madurez y una reflexión profunda sobre las relaciones, mientras que otros las consideran un tanto inesperadas. Para entender esto mejor, vamos a desglosar lo que se ha dicho y por qué esto podría ser un tema candente para Kerem. Hande, en una entrevista reciente, habló de manera muy abierta sobre su perspectiva actual del matrimonio. Mencionó que, si bien no descarta la idea por completo, ha llegado a un punto en su vida donde valora enormemente su independencia y su crecimiento personal. Expresó que antes quizás veía el matrimonio como una meta idealizada, un destino inevitable en la vida de una mujer exitosa. Sin embargo, ahora entiende que existen muchas formas de ser feliz y de construir una vida plena, y que el matrimonio no es necesariamente la única ni la más importante. Hizo hincapié en la importancia de la compatibilidad, el respeto mutuo y sobre todo, en que ambas partes se sientan realizadas individualmente antes de dar un paso tan significativo como unir sus vidas. Lo que realmente ha sorprendido a muchos es que Hande pareció sugerir que en este momento de su carrera y de su vida, la presión social o las expectativas externas sobre casarse no son algo que la motive. De hecho, parece haber adoptado una postura más centrada en su propio bienestar y felicidad, priorizando su desarrollo profesional y personal. Dijo algo así como: a veces, las expectativas de la sociedad pueden ser abrumadoras. He aprendido a escuchar mi propia voz interior y a priorizar mi felicidad y mi crecimiento. El matrimonio es una decisión que debe venir desde un lugar de completa seguridad y deseo propio, no por cumplir con una fecha límite imaginaria o con lo que los demás esperan de ti. Estas palabras, si las analizamos detenidamente, pueden tener varias capas. Para Kerem Bürsin, que ha sido parte de su vida y de una relación que muchos imaginaban que podría llegar al altar, estas declaraciones podrían ser una mezcla de cosas. Por un lado, podría estar completamente de acuerdo. Kerem siempre ha sido retratado como un hombre moderno con ideas progresistas y que valora la autonomía de cada persona. Es muy posible que él comparta esta visión de que el matrimonio no es una meta obligatoria y que la felicidad individual es lo más importante. Podría ver las palabras de Hande como un reflejo de su crecimiento y una señal de que ella está enfocada en sí misma, algo que él, como alguien que también está en constante crecimiento, podría aplaudir. Sin embargo, también hay un matiz que podría generar una reacción interna en Kerem, o al menos, una reflexión. Si su relación con Hande tuvo en algún momento la posibilidad o incluso la intención de avanzar hacia el matrimonio, estas declaraciones podrían interpretarse, quizás sutilmente, como una indicación de que Hande en ese momento no estaba en la misma página o que sus prioridades han cambiado. Aunque ella no lo dijo directamente, la implicación de que ahora valora su independencia y crecimiento por encima de una posible unión, podría resonar en él de alguna manera. Imagínense la escena. Kerem está viendo esta entrevista, quizás con una taza de café en mano, escuchando atentamente. Podría estar pensando: sí, lo entiendo. Ella está en un momento diferente. Yo también he pasado por mis PrEP. Y a ese reflexiones sobre la vida y las relaciones.
Y luego podría surgir una ligera pausa, una pequeña interrogante interna: ¿eso significa que ella no veía un futuro así con nosotros? O quizás simplemente asentiría y pensaría: qué bien por ella, admiro su honestidad y su enfoque en sí misma. Es importante recordar que no tenemos acceso a los pensamientos internos de Kerem, pero basándonos en su personalidad pública y en la forma en que han evolucionado sus carreras y vidas, podemos especular con algo de fundamento. Kerem ha demostrado ser un hombre muy dedicado a su trabajo y a su desarrollo personal. Ha hablado sobre la importancia de la autoconciencia y de perseguir los sueños. Por lo tanto, es muy probable que él no vea las declaraciones de Ande como algo negativo, sino como una confirmación de que ella también está en un camino de autodescubrimiento y empoderamiento. Además, hay que considerar el contexto de la separación. Si bien las razones exactas de su ruptura son privadas, las declaraciones de Ande podrían arrojar un poco de luz sobre posibles divergencias de prioridades o visiones de futuro. No se trata de culpar a nadie, sino de entender que a veces, dos personas que se quieren mucho pueden simplemente tener caminos vitales que se desvían. Y eso es perfectamente válido. Las redes sociales, por supuesto, han explotado con todo esto. Los fans de Ande y Kerem, los Ande Kerem como se les conoce cariñosamente, están divididos. Algunos defienden a Ande a capa y espada, elogiando su valentía y autenticidad. Otros, quizás con un poco de nostalgia, lamentan que estas declaraciones sugieran un cierre definitivo a la posibilidad de una reconciliación o de una vida juntos en el futuro. Y por supuesto, están los que especulan sobre cómo Kerem se siente, enviando mensajes de apoyo a ambos y deseando lo mejor para sus vidas individuales. Lo fascinante de todo esto es cómo las palabras de una figura pública pueden generar tantas interpretaciones y tantas emociones. Ande Erçel, con su carisma y su talento, tiene el poder de influir y de inspirar, incluso cuando habla de temas tan personales como el matrimonio. Y la forma en que Kerem Bürsin podría reaccionar a estas palabras dice mucho sobre su propia perspectiva de la vida y las relaciones. Podríamos imaginar a Kerem pensando en la presión que ambos, como figuras públicas, enfrentan constantemente. La expectativa de que si están juntos, deben casarse, tener hijos y seguir un guión preestablecido. Ande, al rebelarse contra esa presión, está enviando un mensaje poderoso, no solo a Kerem, sino a todas las mujeres y hombres que se sienten atrapados en esas expectativas. Si Kerem tuviera que comentar, probablemente diría algo como: admiro la honestidad de Ande. Creo que es importante que cada persona siga su propio camino y tome decisiones que la hagan feliz. La vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de los demás. Yo también estoy en un viaje de descubrimiento constante y valoro mucho cuando las personas son auténticas consigo mismas. Y es que al final del día, Kerem Bürsin es un actor que se dedica a interpretar personajes, pero también es una persona real con sus propias creencias y experiencias. Es muy probable que él, más que nadie, entienda la complejidad de las relaciones y la importancia de la felicidad individual. Quizás en lugar de sentirse sorprendido o herido, se sienta validado. Validado en su propia visión de que las relaciones deben ser espacios de crecimiento mutuo y de respeto por la individualidad. Pensemos en los mensajes que Ande está transmitiendo indirectamente. No es solo sobre el matrimonio, es sobre el empoderamiento femenino, sobre la libertad de elegir el propio destino, y sobre la importancia de construir una vida que resuene con la propia alma. Y Kerem, como alguien que ha sido una figura importante en su vida, podría ver esto como una evolución natural y positiva. Incluso si en algún momento hubo planes o esperanzas de un futuro juntos en ese sentido, la madurez y el crecimiento personal, tanto de Ande como de Kerem, probablemente los llevan a comprender que el amor y la conexión pueden manifestarse de muchas maneras. Quizás ambos se dan cuenta de que, aunque ya no compartan un camino romántico, pueden seguir siendo personas que se apoyan mutuamente y se alegran por los éxitos del otro. Lo que Ande ha dicho sobre el matrimonio, en realidad, es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre las expectativas que tenemos puestas en nosotros mismos y en los demás. ¿Estamos casándonos porque es lo correcto, o porque realmente deseamos compartir nuestra vida con alguien de una manera específica y mutua? ¿Estamos priorizando nuestra felicidad individual o nos dejamos llevar por las presiones externas? Y para Kerem Bürsin, estas declaraciones, lejos de ser algo que no creerá, podrían ser un recordatorio de la importancia de la autenticidad en las relaciones. Podría ser una confirmación de que él también debe seguir escuchando su propia voz y construyendo una vida que lo haga verdaderamente feliz, sin importar las expectativas ajenas.
En resumen, las palabras de Ander Zell sobre el matrimonio, lejos de ser un escándalo, son una oportunidad para que todos nosotros, y quizás también Kerem, reflexionemos sobre lo que significa una relación exitosa y una vida plena. Ella ha demostrado una gran valentía al compartir su perspectiva, y Kerem, siendo un hombre comprensivo y centrado en su propio desarrollo, probablemente apoyará su camino, incluso si ese camino ya no lo incluye a él de la manera que algunos fans hubieran deseado. Y hasta aquí llegamos por hoy con este análisis tan interesante sobre Ander Zell, Kerem Bürsin y sus perspectivas sobre el matrimonio. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ha sido un viaje fascinante a través de las palabras y las posibles reacciones. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido que esperamos sea siempre intrigante, informativo y sobre todo, entretenido. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que dijo Ander Zell? ¿Creen que Kerem Bürsin comparte esa visión? ¿Han sentido alguna vez la presión de las expectativas sociales en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios justo aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Son la mejor comunidad. Y si este vídeo les gustó, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que pueda interesarle este tema. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Hagan clic en suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.